Mi nombre es Yardel Macas y seré el expositor que los acompañe el día de hoy. Mi información de contacto estará disponible tanto en el video como en la descripción del mismo en caso de solicitar tutorías o alguna otra situación especial. El tema de hoy es el último tema de electrostática, que es la capacitancia. Y vamos a ver un ejercicio aplicativo que combine todos los conceptos que hemos revisado en clase. La figura muestra un arreglo de capacitores mixto, entiéndase en serie y paralelo. Determinar cuál debería ser la capacitancia total para el arreglo debido al dieléctrico, es decir, los colores dentro de las que están entre las placas del capacitor representan al dieléctrico. Como se puede ver, hay diferentes dieléctricos, uno con una constante dieléctrica Q1, otro con Q2 y otro con Q3. Las fórmulas que hay que recordar son las de los capacitores en serie y paralelo. Para los capacitores en serie, un capacitor equivalente es la sumatoria de los inversos de todos los capacitores que estén conectados en serie. Todo eso a la inversa. Y para el caso del capacitor en paralelo, simplemente es la sumatoria de todos los capacitores que estén en paralelo. Hay que recordar que los capacitores en serie tienen la misma carga y los capacitores en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Luego tenemos la fórmula para la capacitancia, la cual solo depende de la geometría más no de la carga. En un capacitor sin dieléctrico tenemos que la capacitancia es igual a epsilon 0, entiéndase la permitividad, por el área sobre la distancia. Y el capacitor con dieléctrico en cambio es epsilon 0 por la constante, por la constante eléctrica por el área y sobre D. Bien, vamos con la solución del ejercicio. Bien, partiremos del hecho de que en este ejercicio no se consideran tanto los datos, es decir, es un ejercicio teórico con valores expresados. Tenemos que recordar que la capacitancia está dada por la fórmula para cuando no tiene un dieléctrico como epsilon 0, entiéndase así, epsilon 0 por el área sobre la distancia. Este sería sin dieléctrico. Ahora con un dieléctrico, este sería simplemente agregándole la constante eléctrica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que la sumatoria, teniendo un arreglo de esta manera, tenemos que ver qué capacitor está en serie y qué capacitor está en paralelo. Para ello hacemos un diagrama de esta manera. Ponemos aquí, acá estarían los dos capacitores K2 y K3, y acá estaría el otro capacitor K1. ¿Sí? Bien, los tendríamos de esta forma. Como se puede ver, si tomamos en cuenta estos nodos de aquí, del circuito, vamos a ponerlos con otro color. Tomando en cuenta estos nodos, sabemos que la diferencia de potencial va a ser la misma tanto en este lado como en este lado. Por ende, vamos a tener que, y se supone que el voltaje va desde aquí hasta acá, ¿no? La diferencia de potencial que sienta esta de aquí va a estar acá. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial que se siente tanto en esta línea como en esta línea va a ser la misma porque están en paralelo. En cambio aquí, estos dos capacitores van a estar en serie. El K2 y el K3. El otro estaría en paralelo a estos dos. Por ende, tendremos que hacer un circuito equivalente de la siguiente manera, en donde solo tenga el capacitor 1 y el equivalente en el otro lado. Teniendo aquí el capacitor en serie equivalente con el capacitor 1. Luego tendríamos finalmente un solo capacitor de esta manera.
de esta manera, siendo este el capacitor equivalente en el cual vamos a determinar la capacitancia total del sistema. Entonces aquí, por estar en paralelo, el capacitor equivalente va a ser igual al capacitor 1 más el capacitor equivalente en serie, ¿no? Porque este de acá, SCS, salió de sumar el capacitor 2, bueno, en este caso como están en serie, serían el capacitor 2 más el capacitor 3 y todo eso a la inversa, por estar en serie. Y estos, por estar en paralelo, se suman algebraicamente. Bien, entonces esa sería la estrategia para tener un capacitor equivalente y poder simplificar el cálculo. ¿Listo? Entonces, comenzamos desde esta parte. Tendríamos que sumar los capacitores que están en serie con esta fórmula de aquí. Para ello la llevaríamos hasta acá. Comenzaríamos desde esta parte. Sabemos que para el capacitor 2, vemos la geometría. El área que era la distancia entre las placas, que era D, aquí ha sido cortada a la mitad de medios. Luego, la altura entre las placas, esta distancia, vamos a llamarle también, no, más bien esta sería de medios, ¿sí? Esta sería de medios y de medios, o no. Según el ejercicio, tengo que este es D y este es D, por notación del ejercicio. Que no estaba graficado, creo, en el anterior. Pero bueno, esta es la distancia D y D. Y el ejercicio está dándome que este es 2D. ¿Listo? Esta es la longitud de L, la cual ha sido dividida en 2. Esta sería L medios. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos un área dividida a la mitad, porque se supone que son cuadrados. Este cuadrado de aquí ha sido dividido en 2. Entonces el área debería ser dividida en la mitad, y esta sería la cuarta parte incluso. Bien, entonces para el capacitor 2, como está el dieléctrico, tomamos en cuenta que es K por epsilon 0, K por epsilon 0 por el área sobre la distancia. Ahora, como vimos, el área la está tomando, el área la toman las placas, ¿no? Estas placas son el área. Como estamos tomando la mitad, sería simplemente el área total dividida entre 2. Bien, entonces tomamos a medios. Luego la distancia sería la distancia D, porque nos dice el ejercicio que es la distancia D. Entonces se queda con D. Bien, luego de eso, para el capacitor 3 va a pasar exactamente lo mismo. Tendríamos K epsilon 0 y a medios sobre D. Ahora el capacitor en serie nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos que es 1 sobre C2 más 1, no, aquí está mal puesto. Sería de esta manera: 1 sobre C2 más 1 sobre C3, y esto a la menos 1, lo cual podríamos arreglar de esta manera, simplemente por álgebra. C2, C3 sobre C3 más C2. Y ahora, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí Q3 epsilon 0 A sobre, como el 2 está aquí, puede pasar a dividir, 2D. Y esto le suma Q2 epsilon 0 A sobre 2D. Y abajo
también nos va a quedar lo mismo, pero multiplicado. Sería lo mismo de arriba, pero multiplicado. Nos quedaría Q3 epsilon 0 A sobre 2D por Q2 epsilon epsilon 0 a 2D. Listo. Así nos quedaría entonces la expresión. Procedemos a hacer factor común. Arriba, ¿qué tenemos en común? Tenemos epsilon 0, tenemos a Q3, K3, perdón, A, tenemos a 2D, tenemos a Q3 más Q2, y abajo, multiplicando los dos lados, tendríamos Q3, epsilon 0 a 2D, todo esto al cuadrado, y todo esto por Q2, todo esto al cuadrado, Q2, Q3, Q2 por Q3. Ahora recordemos que todo esto estaba a la menos 1, ¿no? Aquí nos olvidamos de colocarle. Todo esto estaba a la menos 1. Todo esto a la menos 1. Para ello fue fácil, simplemente se invierte y nos queda de esta manera. Simplificando, porque si se dan cuenta esta expresión, aquí le he metido de más el K3 porque acá ya está. Si se dan cuenta, esta expresión y esta expresión son iguales, se va, me va a quedar aquí. Me va a quedar, primero hagámoslo así, antes de hacerle la inversa. Q3 más Q2, Q3 más Q2 sobre epsilon 0 por A sobre 2D. Recuerden que se fue el cuadrado con este. Y acá nos va a quedar Q2 por Q3, K2 por K3. Todo esto a la menos 1. Y ahí recién le hacemos lo que dije que íbamos a hacer. Nos va a quedar el capacitor de la siguiente forma. Epsilon 0 a 2D Q2 K2 por K3 sobre K2 más K3. Nos quedaría de esta forma. El 2D, como está denominador con el denominador, pasaría abajo para que se vea más acomodado. Tendríamos aquí epsilon 0 por el área 2D. Acá arriba tendríamos K2 por K3 y abajo tendríamos K2 más K3. Esta sería la expresión para el equivalente de los capacitores en paralelo, estos dos. Ahora el capacitor, el otro, simplemente tendríamos que calcularlo, porque recuerden que en paralelo simplemente se suman, no los inversos, sino se suman así. Entonces, ¿a qué es igual el capacitor 1? El capacitor 1, nosotros sabemos que es igual a la constante 1 por epsilon 0 por el área sobre la distancia. Como está dividido a la mitad del área, también aquí es 2D. Entonces, el capacitor equivalente que nos va a decir cuál es la capacitancia total en el sistema es el C1 más el CS, porque están en paralelo. Nos va a quedar que es C1 es K1 epsilon 0 por área sobre 2D más la expresión que estaba antes, epsilon 0
epsilon 0 por el área sobre 2D que tiene a Q2, K2 por K3 sobre K2 más K3. Entonces nos queda factor común. Si se dan cuenta, epsilon 0 a 2D sería el factor común. Tenemos epsilon 0 por A sobre 2D, que tiene aquí K1 más, sería 2D K1 más, un momento, la distancia de este es 2D, ¿no? Aquí teníamos D, aquí es 2D. Entonces, claro, el área es a medios, ¿no? El área es a medios y ese 2 bajó acá, pero la distancia era 2D. Entonces, era 2 por 2, 4. Este de aquí era de 4. ¿Sí? Pero igual sacamos factor común 2D, lo cual nos va a dejar aquí dentro con un K1 medios más, tendríamos acá K2 por K3 sobre K2 más K3. Ahí sí está bien. ¿Listo? Saqué factor común, es epsilon sub 0 a 2D. Entonces nos queda aquí K1 medios y acá K2, K3, K2 más K3. Esta sería la capacitancia total del sistema. Ya haciéndolo pasar de todo esto a solamente esto. Bien, eso es todo. Gracias por su atención.